¿Qué onda YouTube? ¿Cómo? No voy a decir cómo están porque me voy a convertir en un pelotudo. Si digo hola YouTube, ¿cómo están? Hola YouTube. Ruido de mate. Vamos a ver cómo funciona esto. Tengo la computadora editando, comprimiendo como chota sería 1.000 millones de videos para la nueva apertura de la escuela. Estoy subiendo los videos nuevos. Así que bueno, los videos ahí en Premiere, el Zoom que está terminando una clase que acabamos de hacer de práctica y ahora grabando esta situación acá. Vamos a ver si colapsa la computadora o no. En fin, hoy quiero hablar de algo que me parece muy interesante. Viene un poco en la línea con esto de que me está contemplando mucho, digo, me está convocando, pero me está contemplando es válido también. De esto de la creación, de crear algo original, de desde dónde creamos, para qué creamos, por qué creamos, etcétera, etcétera, etcétera. Crear, crear, crear. Pero hay algo que sucedió el otro día y me quedé pensando, y no es un dato menor, no es un dato menor, y sobre cómo contamos nuestra historia. Me atraganté con un cosito de mate. ¿Te imaginas? Tipo, muere por mate. Iba por acá. Contar nuestra historia como una aventura épica, como un relato mágico. El otro día me estaba hablando con alguien y bueno, me estaba contando un poco su historia, su recorrido, ¿no? Las cosas que había hecho, qué sé yo. Yo escuchaba que estaba buenísimo lo que me estaba contando, pero en la forma en que lo contaba, era como que yo lo traducía y decía, che, pero esto está bárbaro. O sea, lo que me está contando, o sea, es una muy buena aventura. Era como que de su manera, sus movimientos corporales, o el cómo lo estaba comunicando, no iba a la par de eso, ¿viste? O sea, sí, me lo contaba como, hice esto, estuvo buenísimo, ¿no? Como estas cuestiones. Pero me dejó pensando en algo respecto a cómo contamos nuestra historia o a cómo nos contamos nuestra historia y cómo la traducimos hacia afuera, que es en cierto punto un tipo de conjuro, un encantamiento. Es algo muy maravilloso poder contar nuestra historia y poder contarnos nuestra historia en una calidad épica, ¿no? Imagínate, no sé, a Frodo, que te dice, sí, no, bueno, nada, salimos de casa con el gordito este, Sam. Nada, pasaron un par de cosas, qué sé yo, estuvo bueno, viste, en unos lugares tremendos, pero tranca, nada, bien, nada, después nos encontramos con un chabón horrible, rarísimo, todo huesudo. No sé, eso, tenía un anillo, tenemos que ir, viste, ya el anillo, al quemarlo en un lugar, estuvimos como 300 años pateando. Nada de eso, nada, estuvo bueno igual, me recopó, la verdad que 10 puntos, sí, estuvo bueno. ¿Vos qué onda? En cambio, imagínate a Frodo como, no, man, no sé lo que pasó, o sea, salí con el chabón este, salimos de la comarca. Y fue un flash, desde el primer momento fue un flash lo que pasó esto, y llegamos a este lugar y nos tuvimos que esconder porque nos venían corriendo unos espectros rarísimos, boludo, y nos tuvimos que meter en una cosa, y justo me habían pasado una capa que me hacía invisible. Bueno, imagínate, ¿no? Cómo va por ahí. Cómo cambia la cosa. Y esto me lleva a pensar en varias otras cosas al respecto. No sé si voy a hacer muy largo este video porque es más una reflexión cortita, pero que tiene cosas que me parecen interesantes para nombrármelas también a mí. Digamos, una de mis primeras películas que más me impactó cuando tenía algún grado de conciencia un poquito más grande fue Big Fish, el gran pez.
Y tipo me salían cosas de los ojos y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta sustancia salada que viene acompañado de una sensación en el pecho? ¿Qué es esto? Voy a anularla para siempre. Ay, sí. Bueno, saliendo de eso, algo que me había encantado del Gran Pez, de la historia del Gran Pez, si no la viste te la voy a spoilear porque ya pasó un montón de tiempo, o sea, y si no ponle pausa ahora, anda a ver la película y después vuelve al video. Pero me pareció increíble en ese momento cómo era esto, como ya ni me la acuerdo mucho. Pero como el chabón que, bueno, el que había fallecido, que era el que contaba todas las historias y aventuras maravillosas, de repente en la que él contaba que alguien era gigantesco, cuando llegaba ese gigantesco era un poco más alto de lo normal, ¿no? Y, y me parece como que es algo muy significativo eso, y no lo traigo esto como para mentir en nuestra historia o exagerar o agregar cosas que no son, pero sí desde este lugar como de realmente como ponerle pasión a nuestra historia, a nuestro recorrido, a nuestra aventura, realmente que se vuelva esto, poder contarle a alguien nuestra vida que sea un relato épico, ¿entendés? Y yo siento que eso, primero que genera una emoción en particular en quien lo nombra, porque probablemente están también los recuerdos que se empiezan a revivir y eso es algo muy hermoso. Yo cuando cuento, por ejemplo, de mis viajes, vuelvo a estar en ese momento y es maravilloso, es muy maravilloso. Eh, siento que también contar nuestra historia en un punto es realmente plasmar en la materia, desde la voz, puta madre, desde la vibración de la voz, es poder como traer a este mundo mi historia, mi recorrido, en un formato épico. Y eso, sin duda, genera un contorno de magia, para mí y para quienes me escuchan también. Y volviendo a quien me estaba contando su historia, yo esto decía como, wow, si me hubiera pasado esto a mí, yo lo estaría contando capaz de esta forma. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Obviamente. Esto no es una verdad absoluta lo que digo, pero decía, wow, yo no sé, si hubiera estado viajando en canoa en el Amazonas, lo contaría de otra forma. Capaz lo vivía de otra forma, capaz vos soy un pisciano del orto y vivo las cosas de otra manera, ¿no? Un poco exageradas, un poco como fantasiosas, no lo sé, capaz que sí, capaz que no, capaz que es una excusa. Mi primer astrotrauma fue cuando los caballeros del Zodíaco llegaron a la casa de Pisces. Yo tenía 8 años, creo, cuando llegó ese episodio. Magic Kids era, creo que sí. Fue como, no, lo vi el caballero de Pisces. Fue como, ¿qué? No, y yo soy de Pisces, como Justin, boludo. No. Bueno, me perdí con lo que iba a decir. Esto con el tema de contar la historia, ¿no? En cómo cuento la historia, yo creo que también está muy relacionado a cómo la viví, obvio, y a cómo me la cuento también. Yo me pongo a pensar y a recordar fragmentos de mis viajes y es muy maravilloso, es muy maravilloso. Cada tanto agarro los cuadernos que tengo por acá tirados, donde escribía, ¿no? Los más o menos día a día, y lo leo y lo empiezo a revivir. Y es hermoso porque se genera algo. Obviamente me dan ganas de volver a agarrar todo y decir, ¿saben qué? Este humano se va a viajar a Moldavia y veo qué pasa. Pero bueno, no quiero hacerlo muy largo porque tampoco no hay mucha más vuelta que darle. Es como realmente poder contemplar
y empezar a contar nuestra historia como si fuera una historia épica, realmente. A veces puede que digamos, che, pero mi historia no es épica, como no hice nada con mi vida, tipo, capaz la historia más graciosa es que, no sé, en el secundario tiré una bolita de dolor en el aula y cerré el cuarto. Y creo que ahí también es donde entra un poco que esto, como que hay algo de vivir nuestra propia vida que nos convoca a poder generar historias épicas. A mí, por ejemplo, irme de viaje me aterraba mucho. Si bien estaba en un momento como súper fértil para eso, porque ya el laburo donde estaba no me gustaba más, yo estaba aburrido, quería hacer otra cosa. Estaba metiendo esto con el tema de los masajes, de la energía. Entonces ya estaba como... Pero el viaje para mí vino a traer un arco maravilloso en mi vida. De empezar a, dentro de lo posible, valérmela por mí solo, encontrarme solo en lugares en otro idioma, hacerme entender en otro idioma, viajar, moverme, solucionar, dormir en lugares capaz que no eran cómodos, estar en situaciones que no eran cómodas. Entonces con esto digo, capaz, si siento que mi vida no está siendo lo suficientemente épica, por tal o cual motivo, capaz hay que como meterle algo. No te digo que te vayas a la concha de la hora de viaje, tampoco te vayas de viaje, pero capaz hay algo, algún movimiento, alguna acción, algún pequeño cambio, alguna transformación, quizás, que desenvuelve a que empiece a suceder o que empiece a aparecer este aroma épico en mi historia. Para mí es algo hermoso. O sea, poder pensar en mi vida y en hasta el momento lo que hice y las cosas que hice y cómo lo hice y las cosas en las que no cedí o en las cosas en las que dije, no, yo no voy a hacer esto, por más que todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer y a tener malas consecuencias, ¿no? Yo estoy muy contento de todo eso. Realmente soy un bendecido por la vida que pude elegir y también por la vida, obviamente, que en ciertos aspectos hasta me tocó, ¿no? De ciertos privilegios. Y agradezco a todas las partes involucradas en eso. Pero la realidad es que dentro de esos privilegios me podría haber quedado esto, estudiado, podría haber estudiado, me podría haber quedado estudiando una carrera, en un trabajo, como más en relación de dependencia, que no digo que esté mal, pero simplemente yo nunca pude soportar eso. Y hubo algo en mí que ante esa situación realmente fue como, bueno, esto tiene que explotar. Encoding Overload me tira esto, les dije que se va a explotar todo. A la chota se va a ir. Necesito una computadora nueva. En ese momento, justo me decía explotar, ¿no? Me tiró Overload. Bueno, en fin, ¿qué importa? Yo en ese momento como que fue como no puedo. Me doy cuenta que no termino de encajar en todo esto. Ni en este trabajo, ni en este otro, ni en este que me están pagando re bien y no hago nada. Podría quedarme súper tranca, ahorrar plata y ya. Y la verdad es que había algo muy interno que decía, no, chabón, no. Y ahí decidí, o apareció al mismo tiempo esto, irme de viaje y estar boyando. La realidad es esa, o sea, cuando yo volví de viaje, muchos de mis amigos de esos momentos estaban o habían terminado una carrera o estaban reavanzados en una carrera y eso les permitía, ¿no? Como estas posibilidades en el mundo, ¿no? De decir, bueno, pegar un trabajo así, pegar un trabajo así, pegar un trabajo de lo que les gusta, de lo que estaban estudiando. Y yo estaba, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? ¿Y dónde encuentro una respuesta a eso? ¿Dónde? ¿En qué lugar me dan una respuesta a eso? Y ese fue
esto, como el emprendimiento que empecé, el viaje. Justo me puse antes de hablar y te iba a decir como que tu historia sea una epopeya épica. Y dije, no, ¿qué es una epopeya y qué es una épica? O sea, son palabras que suenan súper bien, pero ¿qué son? No tengo idea. Acá la epopeya y la épica son términos de un género literario. La épica es una y la epopeya es como que está por dentro, ¿no? Algo así. No quiero decir pelotudeces, pues tendría que haber estudiado para no tener que hacer estas cosas y decir boludeces. Pero siento que es súper importante el poder contar nuestra propia historia realmente como una épica, como algo que suene música de, no sé, de Wagner de fondo mientras la estás contando. Es como. O música de. No sé, qué sé yo, una música que te guste, menos elegante. Música que quieras. Hoy podría sonar Paco Amoroso y Catriel de fondo y podría ser una historia épica. Muy, muy buena y divertida, seguro. Eso seguro. Y siento que contar, y acá vengo para ligarlo con el tema de crear y corto con todo, contar nuestra historia desde este lugar, ¿no? Con esta pasión, con esta emoción, con esta presencia, con este disfrute, con esta alegría, con esta vitalidad. Siento que eso, en cierto punto, es como una especie de transmisión de energía. Porque yo sé, estoy seguro, y a mí me ha pasado mientras viajaba, y antes también, incluso cuando leía blogs de viaje antes de irme, que hay algo que te contagia de una buena historia contada. O sea, ser un buen cuentacuentos, un trovador del espíritu, aventurero. Hay algo que contagia. Y es un buen tipo de contagio. Porque yo creo que animarnos a que nuestra vida sea épica es un bien para la humanidad. Es un bien para todo ser humano. Y siento que todos, que todas merecemos que nuestra vida sea épica. Contarnos nuestra vida épica y contar también nuestra vida épica. Y desde una vida épica, las creaciones que hagamos tienden a ser épicas también, ¿no? Tienen esa impronta, tienen ese gustito, ese aroma, tienen ese místico. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.